Nuestro primer servicio IP será DHCP, en este caso en su versión 4, en su versión para IP versión 4. Y vamos a... es un protocolo que me gusta verlo bien en detalle, porque por lo general se suele utilizar o se suele referir solamente DHCP cuando tengo que dar direcciones IP a una red o a una subred. Pero si entramos a analizar el funcionamiento más en profundidad, podemos ver de que tienen características adicionales que se pueden anexar a sus mensajes y nos permiten hacer arranques, como por ejemplo a través de la red. Ténganlo en cuenta, en la actualidad, a las velocidades que tenemos las redes, poder iniciar un sistema operativo totalmente a través de internet, ¿no? A través de una LAN también, a través de una red. Comencemos. El protocolo de HCP en su versión 4, en su versión 6, eh, se utiliza para lo mismo: asignar direcciones y otra información de configuración de red en forma dinámica. O sea que no tengo que estar ingresando de manera manual o de manera estática las configuraciones de direccionamiento IP a un host. Esa asignación de direcciones va a durar un cierto tiempo. Cuando el host obtenga esa dirección, esa configuración va a ser válida durante un cierto periodo de tiempo acotado, ¿no? O sea, no es que la va a obtener y para siempre va a usar esa dirección. Esa dirección va a ser, el host la va a utilizar hasta que, bueno, en esa ventana de tiempo, o hasta que el cliente determine que ya no necesita la dirección. En ese caso, el, el cliente, por ejemplo, se puede desconectar de la red y a la hora de desconectarse de la red emita un mensaje en el cual deja disponible esa dirección para otro equipo, para otro usuario, ¿no? Para otro host. Por lo general, esta asignación suele durar 24 horas a una semana o más. Al momento que caduca esa ventana de tiempo, el cliente deberá de solicitar otra dirección. Que puede, ahí depende del servidor de DHCP. Puede ser que le dé la misma dirección o puede ser que cambie la dirección. Por eso, en infraestructura 1 hacíamos hincapié de los DNS, de los hostnames, ¿no? De las zonas, etcétera. Siempre identificar a través de un DNS o un hostname o un alias o lo que sea, un host, un servidor, etcétera, un router, un dispositivo. De esa manera nos aseguramos de que la IP puede estar cambiando, pero el host no, que es más estático, por así decirlo. Hay que tener en cuenta de que en, es sumamente importante a la hora de configurar un servidor de HCP esa ventana de tiempo que nosotros le damos a los usuarios. Por ejemplo, acá mencionamos de darle 24 horas, de darle una semana o un poco más. Si la red es una red más volátil, o sea, va a tener clientes en el cual se van a conectar por muy poco tiempo, ese cliente, imagínense, si yo le doy una dirección por una ventana de tiempo de una semana una semana y unos días, eh, esa dirección queda reservada para él. Si él no la utiliza en el dispositivo, al estar reservado, en algún momento se va a quedar sin direcciones disponibles y no va a darle a nuevos clientes una dirección válida. Entonces, por ejemplo, imagínense en una red de una plaza, de una red pública, en el cual cualquiera se puede conectar. Bueno, es una buena práctica que el tiempo de la sesión
de DHCP, de la dirección, sea bastante acotada, sea lo más pequeña posible. Entonces de esa manera, como en la red se puede conectar cualquier tipo de cliente, desde el que se conecta acá, está conectado todo el día, hasta el que se conecta por un par de segundos y luego se desconecta y no lo usa más, es una buena práctica. De esa manera no consumas los recursos de la red. Veamos cómo es el funcionamiento de una dirección del protocolo de HCP en su versión 4. Por un lado tenemos un servidor que es el que se encarga de darle las direcciones IP a los diferentes clientes que lo soliciten a través de DHCP. Y por otro lado tenemos un cliente. Este es un protocolo de cliente-servidor. El cliente es el que necesita una dirección IP. Vamos a ver qué pasos sigue, qué tipos de mensajes existen en el protocolo de DHCP para que el cliente pueda obtener la dirección y configurarse automáticamente. El primer paso es el DHCP Discover o la difusión. En este paso el cliente emite un paquete de DHCP a broadcast, o sea, lo emite a todos los hosts de su red, notificando de que necesita una dirección. El servidor o los servidores van a responderle. Hay que tener muy en cuenta de que puede ser que tenga múltiples direcciones IP, múltiples servidores de DHCP en una misma red. Entonces tenemos que tenerlo bien en cuenta cómo es el funcionamiento, porque en este caso, imagínense, si tenemos dos servidores o más en una red de DHCP, cuando un cliente solicite que quiere una dirección, todos van a responderle a esa dirección, todos van a responderle a esa solicitud. Entonces puede ser que el cliente en algún momento tenga un direccionamiento de un servidor y en otro momento de otro servidor. Entonces son diferentes redes, tienen diferentes configuraciones. El cliente puede ser que hay algunas redes donde no funcione y en otras redes sí. Entonces es importante tratar de acotar por red un servidor. Pero sépanlo que en la práctica se pueden encontrar, por ejemplo, no sé, algún usuario malicioso para, para hacer eh, para no hacer funcionar correctamente la red, conecte a la red un equipo en donde levante un servidor de HCP y bueno, como ese servidor de HCP también va a responder a esa solicitud, le puede dar la configuración que él quiera. Hay que tener cuidado de eso. Cuando la red es pequeña, lo mejor sería que nosotros asignáramos de manera estática, pero eso puede ocasionar muchos problemas. Cuando la red es grande, lo mejor es hacerlo a través de un servidor de HCP, pero sepan que no tenemos no tenemos forma de bloquear múltiples direcciones de HCP, de servidores de HCP. Se puede agregar un firewall, agregar un filtro, etcétera, evitar que ese usuario malicioso no pueda conectar un nuevo equipo aplicando por security en el switch, etcétera, ¿no? Pero ya escapa eso del protocolo. El protocolo dice, cuando alguien solicita una información, cuando alguien genera una petición de broadcast solicitando una dirección, lo voy a responder. Sea un único servidor de HCP o sean 1000 servidores de HCP que estén en esa red. Entonces el servidor genera una respuesta a ese DHCP Discover, que es el DHCP Offer. En ese paquete, el servidor les dice, se identifica con su nombre y les dice, esta es la dirección que puedo ofrecerte. El cliente dice, sí, me sirve esa dirección, acepto la dirección. Y el DHCP Server responde a ese DHCP Request a través de un DHCP ASK, que es un acuse de recibo, en el cual se hace acuse de recibo de que el cliente va a aceptar esa dirección. El cliente en ese momento obtiene los datos que el servidor les envió y aplica esas configuraciones. A la hora de renovar una dirección,
o renovar no solo una dirección única, sino que renovar esa ventana, ¿no? Que me vuelvan a utilizar otro cierto tiempo una dirección que me van a asignar. El cliente emite un DHCP request, pero en este caso no va a ir a broadcast. ¿Por qué? Porque el cliente ya obtuvo una dirección del servidor y ya conoce a ese servidor. Entonces el cliente va a emitir solo a ese servidor un DHCP request. Y el servidor responde con ese acuse de recibo a ese DHCP discover. A ese DHCP request, perdón. Bien, ¿qué formato tiene los mensajes de DHCP en su versión 4? Bien, se utiliza el mismo formato para todas las transacciones de DHCP versión 4, sea un discover, un offer, un request, un ACK, etc. Los mensajes se encapsulan dentro del protocolo de transporte de UDP. El cliente envía los mensajes con puerto de origen UDP 68 y como puerto destino 67. Sépanlo a esto y memorícenselo estos números de puertos y que son a través de UDP también, la capa de transporte, porque a la hora de tener listas de acceso, cuando entremos a filtrar qué información circula o no a través de un puerto, si tengo una lista de acceso que no me está permitiendo el protocolo o estos puertos de origen destino, no les va a funcionar DHCP a ese puerto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una lista de acceso que puede estar filtrando esta información. Bien, y el servidor también envía los mensajes al cliente utilizando el puerto 67 como origen y 68 como destino. Acá podemos ver el formato del mensaje, donde vamos a tener la dirección IP del cliente, por ejemplo, el código de operación, el IP del servidor, IP de gateway, dirección de red de dirección de hardware del cliente, la MAC del cliente, el nombre del servidor, un archivo de arranque y opciones de DHCP variable. O sea que no solamente voy a enviar información de la dirección IP, del direccionamiento IP en general, sino que también voy a enviar información adicional como por ejemplo el nombre de un archivo para poder arrancar, o sea el firmware de un archivo. ¿Para qué? Para que me permita hacer por ejemplo los buteos por red. Entonces, bueno, veamos el primero. El primer mensaje, un TCP Discover, en el cual podemos ver en que la trama de Ethernet, la MAC de destino va dirigido a broadcast a todo F y la MAC de origen se conoce. IP de destino 0, IP de origen, perdón, 0 porque no tiene asignado nada, IP de destino la de broadcast, el puerto UDP67 y la información del paquete de HCP Discover. El servidor, en ese caso, refina la respuesta. ¿Por qué? Porque ya tiene una IP de origen para asignarle al cliente, ya tiene la IP de destino que le va a asignar al cliente, tiene la MAC del servidor, tiene la MAC del cliente, que era el propio cliente se encargó de notificársela. ¿Cómo configuramos un servidor de HCP? Esto es en un router. A ver, los servidores de HCP no son solo en routers, sino que también lo podemos implementar en un servidor también. Y lo ideal es que lo tengan implementado en un servidor, no usar el router para esa tarea. Entonces, por ejemplo, imagínense tienen muchas subredes, bueno, hay una interfaz en cada una de esas subredes que va a recibir el DHCP Discover de los diferentes hosts y los va a reenviar
a través de a través de a través a un servidor. Lo va a reenviar esas peticiones a un servidor específico. Entonces de esa manera puedo tener centralizado todos los pools, todas las subredes, todos los datos de las subredes en un único lugar. Eso está muy bueno para tenerlo, y más cuando el tamaño de la red es bastante mediano grande. Pero en el caso de que los quieran hacer, configurar un DHCP server en un router Cisco, en las configuraciones del terminal, con el comando IP DHCP excluded address, low address y high address. Esto es para excluir direcciones de un para crear exclusiones. Por ejemplo, para que una dirección IP, una determinada dirección IP no se pueda utilizar por los clientes. Por ejemplo, imagínense en una subred dedico, por ejemplo, no sé, algún par de direcciones para dispositivos que yo sé que siempre tienen que tener esa dirección. Dispositivos de red o servidores o etcétera. El resto lo puedo dar por DHCP. Y configuramos el pool. El pool es la información del servidor de DHCP referido a IP, ¿no? La IP de gateway, de DNS, que le voy a dar a los clientes, el nombre para identificar a esa subred, etcétera. Entonces con el comando IP DHCP pool le pongo un nombre y a partir de ahí empiezo a ingresar cada una de las configuraciones de DHCP. Cada una de estas configuraciones, por ejemplo, con el comando network podemos especificar el conjunto de direcciones que va a tener ese pool junto con la máscara, o a través de un prefijo también. Definir cuál va a ser el gateway predeterminado de ese pool con el comando default-router, y la dirección podemos especificar múltiples. Recuerden que el gateway en este curso vamos a utilizar vamos a decir que es un único gateway por subred, pero eso no necesariamente es así, podemos tener más. También podemos agregar información adicional, como definir un servidor de DNS, definir un servidor de dominio, definir la duración de la ventana de tiempo, de cuánto dure esa asignación de direcciones, días, horas, minutos o infinito. Definir un servidor WINS con NetBIOS también para redes Microsoft. Y también acá nos está faltando las opciones para agregar, por ejemplo, el nombre de un archivo, de un servidor TFTP, de un servidor iSCSI, etcétera, de un servidor ASATA también, para que podamos descargar, por ejemplo, un disco a través de la red y anexarlo como si fuera un disco físico conectado al equipo. Veamos esta topología de ejemplo. Tenemos el router R1 que lo vamos a configurar como servidor de DHCP, y la red va a ser la clase C 198.110.00. ¿Qué tenemos que tener para configurar este pool para esta red? Bueno, le vamos a dar un nombre para identificarlo, le vamos a dar una IP de inicio, una máscara de red, un gateway y la IP a excluir, que va a ser la del gateway, ¿no? No la vamos a asignar a ningún equipo. ¿Por qué? Porque va a ser única y va a ser siempre la misma en la interfaz fase Ethernet 00 del router R1. Bien, tenemos las configuraciones de ejemplo. Y si nos fijamos en el show running config y filtramos la sección de DHCP, vamos a ver todos los pools que tenemos definidos en cada uno de los routers con las configuraciones realizadas en cada pool. Y con el comando DHCP show IP DHCP binding podemos ver qué dirección IP ya fue prevista a un cliente, y cuál es el tiempo de expiración, la MAC del cliente, etcétera, ¿no? Y con el comando show IP DHCP server static, ahí podemos ver un reporte en el cual podemos obtener la cantidad de DHCP discover que se obtuvieron, DHCP request, DHCP release, debut request para bootear de la red,
de cuánto memoria se está utilizando, cuáles mensajes fueron mal formados porque hubo un error en la transmisión, direcciones que se van utilizando, etcétera. Cuántas direcciones fueron expulsadas de manera manual, etcétera. Acá podemos ver un ejemplo, la primera entrada que se asignó a un cliente que tiene esta MAC y la fecha. Se procesaron 8 HCP Discover, se respondieron 3 de HCP Request, perdón, se generaron 3 de HCP Request. Y en el cliente, en este caso es una máquina con Windows. En la terminal, con el comando show, con el comando ipconfig /all, pueden ver toda esta información que le suministró el servidor DHCP. Como por ejemplo la IP, la máscara, el gateway, el nombre del dominio, etc. Y acá abajo también no me dio la captura, pero podemos ver los DNS también, si el DHCP le ofertó un DNS o no, etc. Como les comentaba hace unos momentos, cuando tenemos redes pequeñas, tenemos un único servidor. Estamos acostumbrados a que el propio servidor de DHCP sea el router. Cuando la red es muy grande, para facilitar las tareas de administración y de gestión de ese servicio, se suele utilizar un servidor. Dentro de la granja de servidores que tenga la topología, dedicar un servidor para proporcionar los servicios de DHCP, de DNS, TFTP, FTP, etc. ¿no? Sin fin de servicios que podemos tener en la red, en función de las necesidades que queramos cumplir en esa red con los clientes. Entonces, para eso, los clientes no deberían estar en la misma red que los servidores. Entonces, resumiendo, cada cliente no debería estar en la misma red que un servidor de HCP, que un servidor de DNS. Para eso se utiliza una subred específica para esos servidores. Entonces, por ejemplo, en el caso de esa red específica, el protocolo de DHCP que funciona en capa 2 porque necesito hacer un DHCP request, necesito enviar a la dirección de broadcast. ¿Cómo lo podemos implementar para que estén en diferentes redes? Si el protocolo no está diseñado para eso, bueno, en esos casos lo que hacemos es configurar para que cuando el router, en la interfaz que sea necesario, se quiere implementar un servidor de DHCP, todos los paquetes de HCP Discover se reenvíen a un servidor específico, a un servidor de HCP específico. Bien, veamos en esta topología de ejemplo. Tenemos el router R1 que tiene dos redes, perdón, no son a nivel de VLAN, no están segmentadas, sino son dos switches independientes, en interfaces independientes del router. Y tenemos en la red 192.168.11.0 tenemos estos tres equipos, ¿no? Que son dos servidores, uno DNS y uno HCP, y un PC2. Como vimos, cuando el PC2 haga el DHCP Discover, va a detectar el DHCP Server. Pero el PC1 va a emitir un DHCP Discover, pero como no está en la misma red que este servidor, DHCP Server no va a obtener una respuesta. Entonces, lo mismo con el PC3. El PC3 no está en la misma red que el servidor. Entonces, cuando haga un DHCP Discover, no va a obtener respuesta y bueno, va a quedar, le debe haber pasado, se conectan a una red y dicen, bueno, no tiene conectividad a internet o no detecta, les aparece no se pudo asignar, no se pudo obtener un direccionamiento, etcétera, diferentes mensajes en función del dispositivo que estén usando. Entonces, para eso lo que se suele hacer es
configurar las interfaces que yo quiero ofertar de un servicio de HCP y reenviarlo a la IP del servidor exclusivo que tengo para el HCP. En Cisco esto se le conoce como lo hacemos a través del comando IP helper. Esto también es hacer un reenvío del DHCP request que se recibe. Entonces veamos. En este caso, esta topología bastante sencilla. Tenemos un PC que está dentro de esta red y quiero obtener el direccionamiento de un servidor que está en otra red. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en la interfaz FastEthernet 00 y le configuramos con el comando IP helper address y la IP del servidor de HCP. Entonces, todos los paquetes que sean que reciba la interfaz FastEthernet 00, o sea, esos paquetes que son de HCP, Discover, se van a se van a capturar, se les va a cambiar la IP de destino, porque no existe la IP de destino, no se conoce cuando un cliente solicita una dirección IP, no sabe qué servidores existe en una primera etapa. Entonces lo que hace es el router va a reenviar como IP de destino la IP que tenga configurado en el IP helper address, y ahí en ese momento el servidor de HCP, cuando reciba ese paquete, va a saber que la dirección IP de origen fue la del gateway, ¿no? La de en este caso era 198.110.0.1. Entonces, como va a obtener la dirección del gateway, ya va a poder identificar a qué pool corresponde, porque puede tener miles de pools configurados. Pero al saber la dirección IP de origen, ya va a determinar cuál es la dirección del pool asociada a esa IP de origen. Entonces va a buscar los parámetros desde HCP, las configuraciones que fueron asignadas a ese pool. También podemos requerir, por ejemplo en este caso, tenemos dos conexiones conectadas a un router con un ISP, y el ISP nos da la dirección a través de DHCP. Entonces puede ser que yo la IP de mi router, que se conecta con el ISP a través del puerto Giga Ethernet 01, se asigne automáticamente por DHCP. No la asigne yo porque me la determina el ISP. Que eso es lo que pasa cuando nosotros nos conectamos a nuestro ISP, ¿no? En nuestras conexiones, en nuestros ADSLs domésticos que usamos. Nos conectamos y nuestro ISP verifica una dirección en su pool que tenga asociado a los planes que nosotros hayamos contratado, y nos da una dirección IP asociada a ese plan. Entonces él se encarga de darnos a nosotros la dirección IP que nos vamos a identificar en internet, eso de manera doméstica. Y bueno, ingresando a la interfaz con el comando IP address y DHCP, vamos a obtener el comando, vamos a obtener automáticamente esa interfaz va a emitir el DHCP Discover para obtener una dirección a través de DHCP.